para recibir el autoexamen de conciencia. Amado Señor, venimos ante tu presencia con regocijo, con humildad y con santa reverencia. Tú eres Dios y nosotros criaturas finitas, temporales y pecadoras, que no merecemos nada de ti, pero que por tu gracia nos has atraído y nos has hecho parte de tu pueblo. Hoy, con un corazón humilde, te pedimos, Señor, que dispongas nuestro ser. Que este tiempo que vamos a estar aquí reunidos como iglesia, seamos ricamente edificados, consolados, animados, afirmados y exhortados a vivir como hijos tuyos. Quita toda pereza, quita toda mala disposición, quita la mente dispersa y concéntranos, Señor, en ti en estos momentos. Te pedimos que perdone nuestros pecados y que nos ayudes a entender tu palabra, a atesorarla en nuestro corazón y a ponerla en práctica por el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Bien, queridos hermanos, ¿estás andando como es digno de un hijo de Dios? Esa es nuestra pregunta cuestionadora que el Espíritu Santo trae en esta mañana a todos nosotros en el autoexamen de conciencia. ¿Estás andando como es digno del Señor? Este autoexamen tiene el propósito de mirarnos en esa área. ¿Cómo estoy andando? ¿Realmente estoy andando como es digno del Señor? Es una muy buena pregunta que debe cuestionarnos todos los días, a pesar de nuestros dolores, a pesar de nuestras circunstancias que nos rodean, a pesar de la enfermedad, a pesar de los problemas. Nosotros debemos proponernos en nuestro corazón andar como es digno del Señor. Y lo primero que tenemos que entender es que solo Dios es digno. Hoy el autoexamen no estará centrado en un versículo, sino en varios versículos de la Escritura. Y como lo primero que tenemos que entender es que solo Dios es digno, les invito a abrir su Biblia en el Salmo 48, versículo 1. Salmo 48, versículo 1. Y dice la palabra de Dios en este Salmo. Salmo 48, verso 1. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. ¿Notan ustedes el texto? Dice el salmista que grande es Jehová. No hay otro más grande y poderoso y majestuoso que Jehová. Y nos dice el texto que por esta razón Él es digno de ser en poca manera alabado. En gran manera alabado. Así que cuando tú y yo venimos a la iglesia, debemos venir con una disposición de corazón suficiente, porque al que vamos a adorar y alabar es digno de ser en gran manera alabado, porque Él es santo, 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 poderoso, 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 justo y misericordioso. Y dice que es digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, en otras palabras, en medio de su pueblo. Es allí donde nosotros
como iglesia debemos concentrar nuestra vida. Somos el pueblo de Dios que nos reunimos domingo a domingo y que estamos esparcidos por diferentes partes, y donde quiera estemos debemos alabar en gran manera a nuestro Dios. Ahora adelántese al Salmo 145, versículo 3. Salmo 145, versículo 3 dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Esto es muy importante, hermanos, que lo entendamos. Vuelve el salmista a decirnos que grande es Jehová y por consiguiente digno de suprema alabanza. Él es digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Nosotros nunca, como criaturas, terminaremos de conocer a Dios. Él es infinitamente grande. La vida eterna consiste en conocer al infinito y grande Dios por la eternidad. Nunca terminaremos de admirarnos y de alabar al Señor, porque Él es nuestro Dios. Y Daniel 9, versículo 4. Daniel 9, versículo 4, en esta oración que está haciendo el profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 4 dice: y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. El profeta Daniel nos da otra opción, otra perspectiva para reconocer la dignidad y la grandeza de Dios. Dice que oró a Jehová su Dios e hizo confesión de sus pecados y del pueblo delante de él, y dice: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido. Dios es digno de ser alabado, Dios es digno de ser temido. Y dice que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Así que, hermanos, el Dios que tú y yo adoramos es digno de ser en gran manera alabado. El Dios que adoramos es digno de suprema alabanza, porque su grandeza es inescrutable. Y el Dios que tú y yo adoramos es digno de ser temido, porque Él guarda el pacto y la misericordia con los que le temen y aman y guardan sus mandamientos. Así que solo Él es, ¿qué? Digno. Solo Él es digno, hermanos. ¿Y el contrasentido cuál es? O lo contrario. Nosotros, los humanos, no somos dignos de Dios. Nosotros no somos dignos. No tenemos dignidad propia. El hombre, a diferencia de Dios, debido a su pecado y a su condición de criatura, es insuficiente, es incompetente, defectuoso, inadecuado, pecaminoso. Es decir, el hombre es indigno. Ese fue el sentir de los siervos de Dios. Y ese debe ser el sentir que tú y yo debemos tener cada día. Ante Dios realmente no tenemos dignidad, no somos dignos delante de Él, solo Él es digno. Observen lo que dice Juan capítulo 1 versículo 27. Miren lo que dijo Juan el Bautista. Juan 1 versículo 27. Dice: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. La Biblia dice que entre los hijos nacidos de mujer no ha habido otro más grande que el Bautista. Sin embargo, miren lo que confiesa Juan el Bautista cuando vio al Señor Jesucristo encarnado que venía hacia él. Él dice, miren,
este es aquel que viene después de mí, el que es antes de mí, es decir, que el que existía desde la eternidad, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan se consideraba indigno de desatarle los cordones de sus sandalias al Señor Jesucristo. Si Juan sintió eso, ¿qué sentimos nosotros al considerar la grandeza, la majestad y la dignidad de Dios? En Primera de Corintios, miren lo que dijo el apóstol Pablo. Primera de Corintios 15, versículo 9. Dice así, Primera de Corintios 15, 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Cómo se consideraba el apóstol Pablo? Indigno. Dice, yo soy el más pequeño, yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Reconoce su pecaminosidad y reconoce su indignidad delante de Dios. Y tú y yo sabemos toda la obra maravillosa que hizo el apóstol Pablo, pero él no se consideraba digno en ninguna manera. Y miremos Lucas capítulo 15, verso 21. Lucas capítulo 15, versículo 21. Mire lo que dijo el hijo pródigo en la parábola que el Señor Jesucristo nos dejó. Lucas 15, 21. Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando el hijo pródigo, después de haber pasado por las que pasó por su rebeldía, y reconoce su pecado, y vuelve a la casa del padre, miren las palabras que le dice al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Queridos hermanos, nosotros no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Es por su gracia y su misericordia que somos sus hijos. Hermanos, pero aunque no somos dignos de Dios, Él en su amor, en su misericordia, nos hizo dignos. Qué maravilloso, ¿no les parece? No somos dignos, solo Él es digno. Pero Él en su gracia y misericordia nos hizo dignos por medio de Jesucristo. Segunda de Corintios 5:21 dice, Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesucristo no conoció pecado, pero el Señor le hizo pecado, lo trató como un pecador, porque estaba cargando la deuda de nuestros pecados sobre Él. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La justicia perfecta de Cristo nos fue imputada a nuestro favor, y por la justicia de Cristo que nos fue imputada a nuestro favor, ahora somos hechos hijos de Dios, es decir, somos dignos ante el Señor, no porque tengamos dignidad propia, sino porque la dignidad perfecta y santa de Cristo nos fue transferida, imputada a nosotros, y eso debe producir en nosotros un grito de gloria a Dios por su misericordia. En Romanos capítulo 5, versículo 8 leemos por boca del apóstol Pablo, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para hacernos ¿qué? Dignos. Dios mostró su amor para con nosotros, que sin merecer nada, Cristo vino y murió por nosotros, para hacernos dignos y justos ante los ojos de Dios.
en Isaías capítulo 61, versículo 10. Isaías capítulo 61, versículo 10 dice, escuchen hermanos, en gran manera, dice el profeta, me gozaré en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Amén. Así que, ¿qué nos está enseñando el profeta aquí? Al entender tú y yo lo que ahora somos en Cristo, el profeta dice que se goza en gran manera. ¿Cuál debe ser entonces la actitud de un hombre y de una mujer que ha entendido lo que Cristo ha hecho por él o por ella? Gozarse en Jehová, en su Dios. Su alma se alegra en él cada día. ¿Por qué razón? Porque lo vistió con vestiduras de salvación, es decir, la justicia perfecta de Cristo nos fue imputada. Fuimos vestidos de ropas blancas. Ya no le debemos nada a Dios porque Cristo pagó por nosotros. Ahora somos hijos de Dios por la justicia de Dios. Él nos rodeó de manto de justicia. Y como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Somos la novia y la esposa de Cristo al mismo tiempo, hermanos. Todo por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, aunque no somos dignos, Dios nos hizo dignos. En consecuencia a todo lo visto anteriormente, en consecuencia a la inmerecida indignidad de ser hijos de Dios, tenemos la altísima responsabilidad de andar como es digno de los hijos de Dios. ¿Y cómo es que debe andar un hijo de Dios? Vaya conmigo a Efesios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Efesios, capítulo 4, versículos 1 y 2 dice: yo pues preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así que como el Señor nos hizo dignos, Pablo entendió eso y predica a la iglesia de Éfeso y a toda la iglesia de la cristiandad y les dice que debemos andar como es digno de la vocación con que el Señor nos ha llamado. La pregunta es, amado hermano y hermana joven que me escucha, ¿estás andando como es digno de la vocación con que el Señor nos ha llamado? ¿Sigue siendo grosero? ¿Sigue siendo mentiroso? ¿Le sigue importando un pepino la iglesia? ¿No la mira con respeto? ¿Sigue tratando mal a su esposa? ¿Sigue tratando mal a su esposo? ¿Sigue mirando pornografía a pesar de venir a la iglesia? ¿Cómo estás andando, amado hermano y hermana joven, jovencita que me escucha delante del Señor? ¿Estás andando como es digno del Señor, que te cubrió y te vistió con vestiduras de salvación? Debes andar, sigues siendo orgulloso, sigues siendo grosero. Dice que debemos andar con toda humildad y mansedumbre y soportándonos los unos a los otros. En Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10 dice, por lo cual, Colosenses 1, 9 y 10, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo ora por la iglesia de Colosas para que anden como es digno del Señor. ¿Y
cómo es andar como es digno del Señor? Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Evalúese. ¿Estás ejercitando estas tres cosas que menciona la palabra de Dios por boca del apóstol Pablo en este versículo? ¿Estás andando agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Lees la palabra de Dios, la estudias, escuchas predicaciones, dispones su corazón? ¿Cómo está su corazón en estos momentos? ¿Solo le interesa hacer plata? ¿Solo le interesan sus negocios? Hermano, eso es pasajero, eso es temporal, eso es efímero. Lo único que permanece es el conocimiento y el amor de Cristo en nosotros por la eternidad. ¿O no es así? Y por último, 1 de Tesalonicenses 2, 11 y 12 dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, os exhortamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que andéis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Así que termino la exhortación del autoexamen en esta mañana, amada iglesia. ¿Estás andando como es digno del Señor? ¿Sigues emborrachándote? ¿Sigues divirtiéndote sin tener en cuenta los límites y los parámetros de la palabra de Dios? Dios no prohíbe que nos divirtamos, pero hay unos límites, hay unos parámetros guiados por Dios. Hermanos queridos, solo deseo de corazón que ustedes entiendan que solo Dios es digno, que no somos dignos, pero que Él nos hizo dignos y que por consiguiente debemos andar como es digno del Señor. Es una responsabilidad que tú y yo tenemos. Esperamos, amados hermanos, que como iglesia, donde quiera estemos, donde quiera vayamos, seamos dignos de andar como el Hijo de Dios. Él es nuestro ejemplo a seguir, imitémosle en todas las cosas. Amén. Oremos. Padre, gracias por enseñarnos, gracias por exhortarnos y por mostrarnos que solo tú eres digno, que nosotros somos indignos, pero que a pesar de ser indignos, tú nos hiciste dignos por Jesucristo, nos imputaste tu justicia. Y ahora tenemos la responsabilidad y la obligación de andar como es dignos de la vocación con que tú nos has llamado. Ayúdanos, Señor, y perdona nuestros pecados, nuestra falta de comprensión de estas cosas tan maravillosas y preciosas que tu palabra nos revela. Te pido esto, glorioso Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Redarguye, convenza, Señor, a cada uno de tus hijos y muéveles a vivir cada día en dignidad. Muéveles a vivir en santidad como es digno de la vocación con que tú nos has llamado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.